Continuamos en la pantalla del canal Cooperativo en este martes, y martes para nosotros en nuestro noticiero es sinónimo de segmento de salud colectiva, y es momento de recibir a Pilar Galende, médica generalista, que como siempre viene a charlar con nosotros. ¿Cómo andas, Pilar? Gracias por el tiempo. Bueno, bien, gracias acá andamos. Contenta. Qué gusto, aparte una tarde, un día que parece muy agradable. Se nos acerca la primavera. Ya estamos con otra ya onda, estamos en ¿no? otra onda. Sí, cambia mucho. Bueno, ¿qué vamos a charlar hoy? ¿De qué tema vamos a charlar hoy? Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre un tema que también me gusta mucho, que es el tema de la adolescencia. Complejo. Que es un tema que me gusta y sé que preocupa, que es un tema que estamos socialmente, ¿no?, pensando, no solamente, digamos, desde el ámbito de la salud, sino un poco es un tema que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? A mí me gusta un poco hablar de adolescencias, en realidad, te digo, en plural, porque es cierto, viste, que yo también soy madre adolescente, así que sabemos que las experiencias y las vidas de los adolescentes hoy en nuestro país son bastante diferentes, desiguales además. Muy. Así que, bueno, un poco es la propuesta es que podamos hacer foco en algo que a veces pareciera que ya se sabe, pero yo trabajo mucho en escuelas, también en otros ámbitos comunitarios, y me doy cuenta que hay necesidad de reforzar un poco qué pasa con las prácticas de salud en los adolescentes, qué pasa con ese derecho a la atención, a la consulta en el ámbito de la salud. Pienso en un tema que tiene que ver con a qué edad un niño, una niña, un adolescente puede ir por su cuenta. Por su cuenta, tal cual. Sin la tutoría de un padre, madre o algún tutor en particular a un consultorio. Totalmente. Bueno, si bien la modificación del Código Civil fue en el año 2015, todavía es información que cuando empezamos a hablar de este tema hay gente que abre los ojos y dice, ¿cómo puede ser? No lo sabía. Yo creo que es desde los 16. Bueno, vamos a aclarar un poquito qué es lo que dice el Código Civil y sobre todo, digo, si están adolescentes escuchando, buenísimo, para que se apropien un poco de su derecho, pero también para, digo, padres, madres, pero también educadores, educadoras, todas las personas que acompañamos las adolescencias tengamos clara esta información. Bueno, es muy claro, por debajo de los 13 años no es que un adolescente no puede consultar, pero es cierto que ahí sí acceder a una práctica de salud requiere la presencia de una persona adulta, pero quiero señalar esto que es súper importante. Esa presencia adulta no tiene que ser la mamá o el papá, si es que están, ¿no? Eso es importante porque muchos adolescentes se encuentran en situaciones que afectan su salud y que no quieren que justamente sus padres o su madre acompañen ese proceso. Y ahí el Ministerio de Salud de la Nación tiene una figura que es muy importante, que es la figura del allegado, que es la figura de ese referente afectivo, que es ese adulto, esa persona adulta que tiene algún significado especial de confianza, parece, o es adolescente, y que puede acompañar en cualquier proceso de consulta, incluyendo si hay que firmar algún consentimiento por alguna práctica que pueda acompañar eso. Eso decidido por el propio adolescente. Siempre en el centro, eso es re importante tener en cuenta, ¿sí? Que el adolescente decide, el adulto acompaña, los adultos que estamos incluso en una consulta, en una escuela, digamos, acompañamos, pero la decisión está justamente centrada en esa persona, ¿no? Hay un concepto que es fundamental destacarlo, que es el de la autonomía progresiva, que es el que reconoce el Código Civil, que justamente en esto de que las adolescencias son plurales, no todas las personas nos desarrollamos no solo física, sino emocionalmente, nuestra capacidad de tomar decisiones sobre la vida, sobre la salud, sobre el cuerpo, de la misma manera. Entonces, bueno, esta idea de la autonomía progresiva justamente va reflejando esto, que se va acompañando el proceso de toma de decisiones a lo largo de ese crecimiento, que es una etapa de profundos cambios, ¿no? Bueno, por arriba de los 13 y los 16 años, esa es la franja más, a veces que genera confusiones, pero también es claro el Código Civil, ¿sí? Las personas a partir de los 13 años pueden acceder a una consulta, pueden acceder a todas las prácticas de salud que no sean invasivas para el cuerpo. Te doy un ejemplo. Si vos, por ejemplo, un adolescente necesita hacer una consulta por una anticoncepción, por un embarazo no buscado, ¿sí? O, bueno, por cuestiones que tengan que ver con la enfermedad, digamos, ¿no? ¿Pueden acercarse a un servicio de salud? Sí. ¿Necesitan tener un adulto que los acompañe? No necesariamente, ¿sí? Obviamente que si hay una práctica invasiva, como decía recién, por ejemplo, una cirugía, claro que ahí sí esta figura del adulto referente va a tener que estar presente, ¿sí? Y por arriba de los 16 años, y digo esto, ahí sí, es lo que vos decías al inicio, arriba de los 16 años está re claro
ya que la autonomía es completa para que una persona por arriba de esa edad pueda tomar todas las decisiones en cuanto a su salud, su cuerpo y su vida en general, ¿no? En todo lo que hace la salud. Y en esta experiencia que vos has tenido en consultorio con tus colegas y que vos también tenés en colegio, digo, ¿se sabe el adolescente esto? Que puede ir solo, siempre dice, no, tengo que ir con mi mamá, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana. Falta información, por eso quería empezar con esto, para saber cuál es nuestro derecho. Y en nuestro derecho hablando de los adolescentes, pero que también los adultos sepamos. Yo sé que esto, si hay algún padre o madre, no le va a gustar mucho a veces porque dice, pucha, ¿cómo puede ser que mi hijo, mi hija va a tener una consulta sin que yo lo sepa? Claro. Pero bueno, también este cambio de paradigma tutelar sobre las infancias, la adolescencia, una mirada de derechos, nos tiene que ubicar como adultos que acompañamos esa etapa de la vida y no que decidimos por, ¿no? A mí me gusta cada vez que trae estos temas a la columna porque siempre me llevan a pensar también en el rol del médico o la médica, sin una animosidad de la crítica, pero digo, ¿cuánto también de eso hay que preparar al personal de salud para que le hable al adolescente en términos que pueda llegar a entender, con temas complejos por ahí de salud? Totalmente. Y que muchas veces uno lo ha notado en algún momento, que ha ido con un adulto o con una adulta o acompañando alguna consulta, que le hablan al mayor, a la persona como que está a cargo. Bueno, es por eso, ¿no? Esos son temas que hay que trabajarlos. También pasa en otra etapa de la vida, que es el adulto mayor, también, ¿no? Sí, pareciera total. El foco... Bueno, pero eso es un proceso de cambio social, no es de los servicios de salud. Es la mirada de cómo miramos las infancias, de cómo miramos la adolescencia y reconocemos esto, a un adolescente como sujeto de derecho y como protagonista de esa decisión, ¿no? Bueno, uno de los temas que circulan, sobre todo, porque la verdad es que de adolescencia podemos hablar un montón, así que yo un poco voy a hacer foco en dos puntos. Uno que tiene que ver con justamente la sexualidad, porque también la adolescencia... Temas que más surgen. Que más surgen, que más vemos, que también producen más demanda también en los servicios de salud. Claro. Uno de ellos es el tema de, como decía, de la sexualidad, de las cuestiones de la anticoncepción, de la reproducción, porque es una etapa justamente del descubrimiento, ¿no? de ese despertar sexual donde, bueno, también aparece desde la mirada adultocéntrica, la mirada del cuidado, el evitar las enfermedades, ¿no? El evitar el embarazo no deseado. Bueno, entonces ahí es importante que también los adolescentes sepan, que los adultos sepan que ellos tienen derecho a poder acceder a estas prácticas. Inclusive, por ejemplo, bueno, hoy estamos en un momento, hago una nota al pie, como siempre estamos en un momento de avasallamiento sobre muchas políticas públicas que garantizaban justamente digamos, el derecho de las adolescencias a poder pensar decisiones en cuanto a la anticoncepción en particular o en la interrupción del embarazo, como fue el Plan Enia. Sí, eso es uno de los puntos que no lo quería dejar de decir porque si bien no es el tema, bien. Pero es importante porque era un plan que a nivel nacional desde el 2017 se implementaba, garantizaba justamente que en territorio las adolescentes pudieran acceder a una consulta, pudieran acceder a insumos, pudieran acceder a información. Se quedaron más de 600 personas sin trabajo en un programa que era reconocido a nivel mundial. Así que bueno, hoy estamos en un momento delicado con este tema, muy pero bueno, sí es importante que sepan que está el derecho por ley, además, a que un adolescente pueda hacer una consulta, que pueda acceder a un método anticonceptivo. En ese plan se incluían también en la canasta de insumos algunos métodos que nosotros llamamos de larga duración, que son re importantes. Si me están escuchando, estamos hablando fundamentalmente de dos, que uno es el implante subdérmico, ¿sí? Que está en la canasta de insumos, se proveía a nivel nacional, hoy la provincia lo está pudiendo comprar, pero en otras provincias no está sucediendo lo mismo, y justamente se está vulnerando ese derecho. Pero bueno, el implante subdérmico, que por ahí lo escuchaste nombrar, o del otro lado les resuena la idea del chip. ¿Lo escuchaste nombrar? Sí, lo he escuchado muchas veces. Bueno, son insumos que realmente tuvieron un impacto muy, muy importante, muy beneficioso, justamente porque duran un tiempo largo, duran varios años, y entonces eso permite una cierta autonomía, ¿no? Del uso del método anticonceptivo. Lo mismo que los DIU, que también están disponibles. Entonces, hago foco en esos dos, pero hay otros métodos anticonceptivos. Pero para hacer foco justamente en esto, ¿no? Digamos, que sepamos y tengamos en claridad que todo lo que hace a la decisión de usar un método anticonceptivo, usar la llamada pastilla al día después, esos anticonceptivos de emergencia, que deben estar disponibles en los servicios de salud, en las situaciones justamente de una relación sin protección. Bueno, todos esos recursos están disponibles y tienen que ser además justamente por parte del equipo de salud brindado
con esta idea de la autonomía, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante que sepan los adolescentes que pueden ir a pedir estos recursos, ¿sí? Que están en el derecho de poder hacerlo, que está buenísimo si alguien te acompaña, si te sentís acompañado por, claro, ¿no? Por tu familia, pero bueno, no siempre es igual. No, me imagino. ¿Y con cuánta información se llega un adolescente en cuanto a los métodos anticonceptivos? En general, es difícil, ¿no?, generalizar esto, sí, a un consultorio. Sí, hay más, viste que hay más información. Sí, estamos pero bueno, también a veces, difuso puede ser, ¿no? Sí, a veces es tramposo, porque también claro, las redes y las fuentes de información, que son mucho más accesibles que cuando nosotros éramos adolescentes, sí. También a veces producen cierta confusión o pensar que uno ya sabe todo, ¿no? Entonces, ¿hay más información? Sí. ¿Hay más disponibilidad? Sí. Tenemos una ley de educación sexual integral en las escuelas, también eso da una marca cualitativa. Sin embargo, en mi experiencia de trabajar con adolescentes en el consultorio, pero además también en escuelas y en ámbitos que uno está en contacto con adolescencias, es información que falta reponer. Que tenga que estar claro que esa posibilidad de acceder a un servicio de salud, acceder a estos métodos, está disponible. Y está bueno que esa información circule, y siempre yo con esta mirada de la salud colectiva. Eso es lo que quiero resaltar. No son insumos ni recursos que deben estar centralizados en los servicios de salud, mucho menos en un profesional médico. O sea, es información que tiene que circular, no sé, en los espacios deportivos, en los espacios donde los adolescentes están haciendo talleres culturales, digamos. Esos son los ámbitos donde es fundamental llegar. Todo el tiempo, pero porque vos recién marcabas que uno de los temas que más surgen, digo, si yo pienso en una política deportiva, totalmente, que no sea abarcativa y que solamente se enfoque en darle una pelota, darle un elemento para hacer deporte a un pibe, una piba, que está hablando fuera de ese horario de deporte de otra cosa, hoy mismo en ese horario de deporte está hablando de las preocupaciones que tiene en cuanto a su salud sexual. Exacto. No estoy llegando verdaderamente. Totalmente. Ahora, vos decías, es un campo inabarcable, o bastante inabarcable, como puede pasar en muchos campos de la medicina, el tema de adolescencia en particular, que aparte es muy atrapante. ¿Qué otro tema surge? Bueno, un montón. Sí, un montón, pero bueno, yo quería un poco traer esto de la sexualidad, y el otro tema que me parece que es importante mencionar, y mañana, no sé si sabían, es 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es un tema que en la adolescencia está preocupando. Sé que de esto podríamos hablar un montón de tiempo, pero bueno, hacer un poquito de lugar a pensar esto de la salud mental en la adolescencia. Es un tema que lo quiero tomar con mucho respeto y cuidado, porque sé que nos moviliza un montón, más a las familias que han transitado o situaciones, digo, de la salud mental, o intentos de suicidio o suicidios concretados, ¿no? Entonces, es muy importante, me parece, tener presente de que la mirada preventiva sobre estas cuestiones no puede estar solamente puesta en los servicios de salud. Como dijimos recién, no lo vamos a repetir, los adolescentes tienen derecho a poder acceder también a una consulta, ¿no?, psicológica, pero me parece que también es como tomar este tema, que además te digo, a nivel mundial es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 19 años. Es un tema que nos pesa mucho y aumentó después de la pandemia, lo cual también hay que hacer una lectura de cómo los procesos de aislamiento, ¿no? También yo digo, en esto que también es un gran capítulo, que es el tema de la era digital. Me gusta más hablar de la era digital que de hablar del uso de pantallas, porque por ahí el uso de pantallas uno puede meterse más y regular. Pero la era digital nos atraviesa como sociedad y a los adolescentes que ya nacieron, ¿no?, en esta vinculación, en este proceso de relacionarse a través de lo digital, ¿no? Entonces ahí ya hay como un proceso de subjetivación diferente, y que además nos lleva, con los celulares, nos ha llevado a otra situación, que es la producción de ansiedad, ¿no?, que es el aislamiento mayor que implica, a veces, no sé si les ha pasado ver adolescentes que se juntan y de repente están todos a través de sus teléfonos individualmente. Entonces, es un drama que me parece que hay una mirada justamente comunitaria en este tema. Comunitaria, digo, incluye a los medios de comunicación, ser prudentes con la información que damos, de qué manera mostramos también todos estos procesos que transitan los adolescentes en un momento que es de quiebre, porque realmente en la adolescencia suceden muchas cosas, físicas claramente, pero también en esta construcción de la identidad, en esta construcción de los vínculos sociales con los pares, en el amor, en la amistad, digamos. Entonces, hay muchos temas que afectan y que producen, a veces, pérdidas de sentidos, ¿no?, desesperanza, ansiedades,
impulsividades que son difíciles de manejar. Entonces ahí el rol, ni hablar de las escuelas, pero bueno, como decíamos recién en esta mirada más territorial, colectiva, bueno, los espacios deportivos, los espacios, digamos, qué sé yo, nocturnos, digamos, todos los ámbitos donde los adolescentes circulan tienen que tener una mirada de qué está pasando con nuestras adolescencias en este sentido. Y hoy es un tema que impacta, es un tema que impacta y el suicidio tal vez es el eslabón último, pero a mí me pasa cotidianamente en el consultorio, chicos, chicas que de repente abandonan la escuela, ¿sí? Que no encuentran un poco, digo, ¿vos qué haces? Nada. No encuentran un poco su sentido, camino, ¿no? En las cosas. Y para nosotros, lo charlábamos justamente hoy a la mañana con el equipo de producción, y para nosotros también es un desafío, porque hay un límite que creo que también le pasa a los profesionales que trabajan con problemas de salud emocional, que tiene que ver con, es un tema tabú, pero a su vez hay que hablarlo. Totalmente. Hay un límite bastante delicado. A nosotros como comunicadores nos cuesta entrar. Yo digo, hablo del profesional de salud que les cuesta por ahí el hecho de hablarlo públicamente. Sí. De mencionarlo, porque hay un límite bastante delicado que cuesta entrar. Sí, pero está bueno esto que decís, porque los tabús no son buenos. Los temas que son tabúes sociales no está bien, no ayuda a pensar el tema. Entonces, digamos, a todos nos moviliza, nos preocupa, más algunos tenemos roles más protagónicos, pero bueno, a fines un poco de dar algunos elementos. Ocuparnos, preocuparnos justamente de ver cómo están esos adolescentes en la escuela, en nuestras casas, habilitar estos espacios de escucha, ¿sí? También que esta información de que un adolescente se puede acercar a un servicio de salud, pedir ayuda, ¿no? Informarse sobre el tema y no ocultarlo, no pensar que eso no es importante. Y esto de las redes sociales también a veces no colabora, porque son espacios donde justamente se producen o se detonan sentimientos que a veces los adultos no llegamos ni siquiera a comprender. Exacto. En esos códigos que van sucediendo. Una serie, nosotros lo hemos contado alguna vez en el noticiero, la serie Adolescencia, que graficó muy que bien. Movilizó un montón y que trajo este tema y mostró cómo el mundo adulto de repente desconoce mucho de lo que sucede en esos espacios más digitales, ¿no? Y en ese sentido, Pili, ¿qué mecanismos, qué herramientas se le pueden dar a aquellas que están del otro lado? Sé que hay números de teléfono, sé que hay maneras de comunicarse, que alguien lo puede escuchar, porque esto también es una situación de desesperanza que no solo que impacta directo en el adolescente, pero muchas veces la familia que tampoco sabe o tiene las herramientas para poder ayudar. Sí, acercarnos a los espacios de salud, sin duda, ofrecer ayuda, habilitar un poco más la escucha. A veces también las rutinas que tenemos en el mundo adulto no colaboran con que hagamos ese espacio, decir qué te está pasando, confía en mí, generar esos espacios de confianza. Y después quería un poco traer también, en la provincia de La Pampa tiene números que son importantes difundirlo, que son líneas gratuitas como el 136, ¿sí? Para personas en crisis, que el 132 en el tema de consumos, porque son dispositivos que ayudan en algún momento donde uno se encuentra en una situación y no hay que pensar, a mí no me va a pasar. Esto es un tema que atraviesa todos los sectores sociales y hay que tener un poco de herramientas justamente para no negar, para no tener miedo a hablar del tema, que si nos preocupa, justamente lo pongamos en conversación con otras personas de la comunidad y consultemos también un servicio de salud, ¿no? Ni hablar. Salud emocional en los colegios. Totalmente. Tema, ¿no? Sí. Bueno, se empezó mucho más esa demanda. Mira que yo transito hace muchos años escuelas secundarias y de repente plantean decir, bueno, ¿de qué armamos taller? ¿Qué quieren que conversemos? Surge la demanda. Claro. Está la demanda por parte de ellos, así que también eso es un dato que hay que poder, ¿no?, escuchar y dar lugar. Así que bueno, estamos todos y todas comprometidas en esto. No piensen que es un tema de las personas que trabajan en la salud mental. No, por supuesto, por supuesto. La sociedad entera, que muchas veces también, cuando uno es padre, madre, se encuentra con una dificultad de el método de crianza que tuvo para con uno, cómo poder romper esa barrera con su hijo adolescente, hija adolescente. Es un tema reinteresante, recontra complejo y inabarcable en algún punto, porque sé que nos quedan muchas aristas de todo el mundo adolescencia que nos cuesta comprender afuera,
que seguramente vamos a retomar en otra columna. Sí, A ver si te parece. Sí, totalmente. Hoy fue un poco una síntesis, pero bueno, son temas que son importantes traerlos y sobre todo que se conozcan. Sí, en el marco de la semana de la prevención del suicidio, además, mañana el Día Mundial, ¿no? Día Mundial, sí, es una acción mundial. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Siempre. Nos vemos el martes que viene. Pilar Galende en su segmento de Salud Colectiva, charlando con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa. Tenemos todavía más. Vamos a hablar de la selección argentina a la vuelta. Quédense que ya venimos.